capítulo 10. Marcos capítulo 10. Vamos a tener la meditación de esta noche en los versículos 17 en adelante. Es lo que es la historia del joven rico. ¿Lo tenemos? Marcos 10, versículo 17 al 27. La palabra del Señor dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincada la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Oremos, hermanos. Padre, Señor, te damos gracias esta noche, porque nos ha permitido una vez más estar acá reunidos como tus hijos, con el único propósito de darte las gracias por todas las bendiciones, por todo lo que has provisto y por todo lo que has hecho en beneficio de nosotros, Señor. Gracias por ese sacrificio maravilloso realizado en la cruz con el propósito de pagar nuestros pecados. Porque solo tú podías, Señor, porque solo estaba en tus manos ese sacrificio, porque sabías que para nosotros la salvación hubiese sido imposible. Pero tú proviste todo lo necesario por medio de Cristo Jesús, y ahora solamente podemos decir gracias. En Cristo Jesús te damos las gracias esta noche, Señor, y oramos para que pongas en nosotros sabiduría e entendimiento para discernir y entender tu palabra. En Cristo Jesús te damos otra vez gracias, Señor. Amén y amén. Bien, como sabemos, esta historia es la de un joven rico que tenía la misma pregunta que tenemos todos los seres humanos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué hay que hacer, hermano, para tener la salvación y estar seguros de que vamos a ir al cielo? ¿Qué tenemos que hacer? Cree el mundo en Cristo Jesús como sacrificio por los pecados, y que gracias a ese sacrificio la salvación es posible. La respuesta es casi un 100% no. Pero el Señor proveyó de lo necesario, y eso es lo que vamos a ver esta noche. La Escritura nos enseña que así como este joven, todos nosotros alguna vez tuvimos esa duda. Y este joven nos representa, porque lo primero que él manifiesta
es que no tiene seguridad de salvación, a pesar de, más adelante aclara que él ha guardado los mandamientos y que eso no es una garantía, porque lo primero que hace el Señor es ponerle claramente que eso no es posible. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Este joven, la Escritura lo enseña así. Mateo dice que era joven y muy rico. Lucas dice que era un hombre principal. Eso quiere decir que pertenecía a una familia noble y distinguida. Marcos enseña que llevaba una vida moral muy ejemplar. También nos enseña Marcos que era simpático y agradable, educado. Eso es lo que nos enseña. Por otro lado tenemos al Señor Jesús, que es la base principal y fundamental de toda la creación y de toda la Escritura, pues a Él señalan todos estos libros maravillosos que fueron inspirados por Dios para enseñarnos acerca de Jesús y el camino al cielo. Vamos a empezar con la lectura. El versículo 17 dice, al salir él, hablando de Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincada la rodilla delante de él, le preguntó. Podemos observar que este hombre manifestó respeto. Dice que se arrodilló delante de él y se refirió a él como maestro bueno. Desde ahí podemos observar que la perspectiva de este joven, aunque muy educado, muy respetuoso, tenía inseguridad de vida eterna. Y dice, le llamó maestro. Cuando estaba estudiando este tema, me acordé de lo que pasó en la cena del Señor. Si recuerdan ese pasaje, estaba la cena, todos reunidos, y el Señor dijo textualmente, uno de ustedes me va a entregar. Todos los discípulos empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Todos se preguntaban, ¿seré yo? Pero Judas se atrevió a decirle, ¿acaso seré yo, maestro? Desde ahí, la Escritura nos enseña que tanto este joven como Judas no veían al Señor Jesús como su Salvador. No lo veían como Dios, no lo veían como lo que Él manifestó ser. Así como en muchas ocasiones los fariseos intentaron apedrearlo o tomarlo, y Él les decía, bueno, muchas cosas he mostrado de parte de Dios, muchas buenas obras he hecho, ¿por cuál de todas me van a apedrear?, le dijo en una ocasión. Y ellos le dijeron, por las cosas buenas que has hecho, no te vamos a apedrear. Pero tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Ese es el problema con la humanidad. Que si el ser humano mira a Dios, mira a Jesús, al Señor Jesús, como un hombre o como un enviado, un profeta, no como Dios. La Escritura nos enseña en muchos pasajes que Él es Dios. Pero si la perspectiva, como la de este joven, lo ven como un ser humano o como un maestro espiritual en ese momento, desde ahí vemos la inseguridad de la vida eterna que este hombre tenía y que era lo que andaba buscando. Porque él se acerca y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se recuerdan que lo mismo pasó con Nicodemo en el pasaje, en el capítulo 3 del libro de Juan? Nicodemo se acercó de noche a Jesús y le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces, este joven igual anda buscando la vida eterna, pero observamos que no confía en él como Dios. Pero vamos a ir desglosando el tema. Luego dice,
Luego dice en el versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. En otra ocasión el Señor le dijo a sus discípulos, si vosotros siendo buenos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más nos dará el Señor si se las pidiéramos? Y así muchas otras veces el Señor llamaba para corregir a sus discípulos. En este caso le tocó enseñarle a este joven. ¿Saben por qué el Señor Jesús dijo esto? Ninguno hay bueno. Les decía, la comparación de este joven, al llamarlo maestro bueno, lo estaba comparando como un ser humano normal. No lo vio como Dios. Entonces, le lo lleva a un poco más profundo. ¿Cuáles son las debilidades del ser humano? Que somos pecadores. Que somos pecadores. Y por esa razón, aquí vamos a ver cómo Pablo llamó a los judíos en el capítulo 3 del libro de Romanos. Y quiero que lo busquemos. Romanos capítulo 3. Creo que este es el tema que se está enseñando en las clases aquí en la iglesia. Y cómo Dios ve al ser humano, Pablo lo enseña en este pasaje. Tenemos Romanos, versículo 9 del capítulo 3. Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos somos pecadores por naturaleza, por herencia y por práctica. ¿Qué quiere decir eso? Por naturaleza, porque descendemos de Adán. Y la naturaleza humana se contaminó a partir del pecado de Adán. Por herencia, porque nuestros padres son pecadores descendientes de Adán. Y por práctica, porque lo hacemos todos los días. Todos los días pecamos. De hecho, de palabra y de pensamiento. Entonces, aquí dice que todos están bajo pecado. Versículo 10, vamos a leer un poquitito para ver cómo nos señala Dios por medio de Pablo en este pasaje. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, no hay ninguno bueno, ninguno. 11, no hay quien entienda el qué, el evangelio, las verdades espirituales. No hay quien busque a Dios. 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Por qué los llama inútiles? Porque hagamos lo que hagamos, nada de lo que hagamos tendrá efecto delante de Dios, porque somos pecadores y por nuestros medios jamás vamos a poder agradar a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. He ahí cómo nos ve Dios a la humanidad que está sin Cristo, porque el problema no es el pecado. El pecado fue pagado en la cruz. El problema se basa en la fe de la humanidad. Entonces, haga lo que haga el ser humano, no puede agradar a Dios. Eso es lo que enseña Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque somos pecadores. Estaba viendo, por cierto, una pequeña introducción. Vi un video donde alguien estaba cuestionando
la omnisciencia de Dios. Pero acuérdense que los pasajes y la profundidad de estos temas, Pablo dice que solamente están para aquellos que han alcanzado sabiduría, porque el ser humano común que no sabe de lo espiritual no tiene conocimiento sobre eso. Y decía esta persona, cuestionando a Dios, decía, si Dios es omnisciente y todo lo sabe, ¿cómo es que cuando llega al jardín del Edén buscando a Adán, no lo hallaba? Díganme ustedes, ¿cómo es que Dios es omnisciente y no lo hallaba? Y iba buscándolo por el huerto diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? Y se supone que es omnisciente, debería saber dónde estaba Adán. ¿Sabía Dios dónde estaba? Sí, pero que Dios no estaba preguntando su posición geográfica. Oiga bien esto, Dios no estaba preguntando por su posición geográfica, estaba preguntando por su posición espiritual, porque después del pecado, Adán se sintió confundido y ya no estaba confiando en Dios. Dice que cuando él oyó que Dios andaba por el huerto, se escondió. ¿Y cuáles fueron sus palabras cuando Dios lo llamó? Escuché tu voz que te paseabas al aire del huerto y me escondí. Primero, porque estaba desnudo y porque tuve miedo. Adán con su propia boca estaba contestando a la pregunta, ¿dónde estás tú? Estaba manifestando no su posición geográfica, sino su posición espiritual. Ya no estaba en Cristo, ahora estaba, valga la redundancia, en su naturaleza adámica, corrompida por el pecado. Entonces, cuando Dios anda buscando al ser humano, Dios sabe dónde estamos, sabe lo que hacemos, incluso sabe lo que hay en nuestros corazones. Pero lo que Él quiere es fe de parte de nosotros. Y si un ser humano no tiene fe, créame, se oye bien feo esto, pero Dios no pierde su tiempo con ellos. Por eso dice también Romanos 2, que como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios también los desechó y les envió un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Y Dios no se complica. Aún así, hay muchos en este mundo que para Dios son importantes, que valen la pena. Y por esas razones que estamos hoy aquí predicando el Evangelio. Porque esa es la voluntad de Dios. Que enseñemos el Evangelio, por ejemplo, y volviendo al tema, estamos aquí con este joven que andaba buscando respuestas, pero vamos a ver conforme pasa el tiempo que él no estaba confiando en Cristo, estaba confiando en lo que él podía hacer, en su propio esfuerzo humano, que es lo que enseñan ahora en las religiones. Dejemos a Adán y volvamos a nuestro pasaje. Estamos en el versículo 18. El Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Aquí viene lo bonito, en el 19, le dice, los mandamientos sabes. Los mandamientos son el espejo de Dios, el reflejo de Dios. Dios nos enseña a través de los mandamientos que Él es santo y que nosotros somos pecadores. Y, por ejemplo, le dice, los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. El primero es no adulteres. Todos sabemos que adulterar es, en el caso sexual, pues alguien que está casado y tiene a otra pareja. Eso es adulterar. También hay otros muchos términos, pero vamos por cuestión de tiempo a ir avanzando. También está no mates, no hurtes, aunque aquí los mandamientos que el Señor le mencionó son algunos que tienen que ver con el ser humano. Aquí no están los tres más importantes, que son los primeros.
¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. El segundo mandamiento, amar al prójimo, que son los dos más importantes. Entonces, estos mandamientos tienen que ver con la humanidad, porque nosotros tal vez no matamos, pero el Señor Jesucristo puso el estándar un poco más alto cuando dijo: oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano ya es digno de condenación también. O sea, el problema no son los pecados, pero lo que el Señor quería saber era en qué estaba confiando este joven. Y le dice el más difícil de todos: honra a tu padre y a tu madre. Sabemos que como hijos todos hemos fallado a este mandamiento, todos. Entonces, ahí está el estándar que debería de cumplir alguien que quiere salvarse por sus propios medios. Y sabemos que eso es imposible. Cumplir los mandamientos es algo delicado. Pero las palabras del joven dice así: él entonces respondiendo le dijo, versículo 20, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Observemos esto. Cumplir y guardar son dos cosas distintas. Cumplir nadie puede, pero este joven dice: todo esto lo he guardado. O sea, guardar es observar y ponerlos en práctica. Entonces, aunque él tenía la confianza de que algunos de esos mandamientos los había observado, se atrevió a decir: todo esto lo he guardado. Y Mateo agrega: ¿qué más me falta? Había inseguridad, a pesar de que había observado. Recordemos que como judíos, ellos conocían bastante bien la ley. Incluso los 620 mandamientos en la ley, muchos de ellos eran rituales. Y Pablo allá decía que él era, en este caso, de los mandamientos o los rituales que había que cumplir en el año, él era, ¿cómo era? Irreprensible. O sea, él guardaba fiesta con fiesta todo lo que se requería conforme a la ley. Entonces este joven está diciendo lo mismo que decía Pablo: Dios, irreprensible pues. O sea, ¿qué más me falta entonces para poder tener la vida eterna o poder tener una seguridad de vida eterna? ¿Qué más me falta? Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Pongamos pausa ahí. Dice que él, mirándole, le amó. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea más tenga vida eterna. Como concepto principal, Dios ama al pecador, pero también aborrece el pecado. Entonces, para poder guiar a este joven a un mejor entendimiento, él le dice: una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Se cree que era muy rico, tenía muchas posesiones, y si en verdad amaba al prójimo, ¿por qué no vendió lo que tenía? Porque lo que el Señor está haciendo a través de este pequeño mensaje hacia él es desarmándolo y viéndole la posición y la confianza de él, ¿dónde está depositado? Estaba confiando en que él había guardado los mandamientos, estaba confiando en que tenía muchas posesiones, por esa razón él se sentía en confianza, estaba bien delante de Dios. Pero cuando el Señor le dice esto, dice el versículo 22, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Su confianza
para su salvación estaba depositada en sus obras, en su guardar de la ley y en sus riquezas. Déjeme ver, traía un principio por acá. Versículo 22, la confianza en sí mismo, la falta de seguridad quedan al descubierto. En Mateo 16, un poquito más adelante, tenemos un ejemplo. Quiero que lo busquemos. Mateo 16, un poquito más adelante. Busquémoslo. Bueno, no más adelante y no más atrás era la cosa. Tengo otro libro. Tenemos Mateo 16. Vamos a leer los versículos del 24 al 26. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Apliquémosle estos principios a este joven. Teniéndolo todo, pues no tenía nada. No tenía a Cristo, no tenía al Salvador. Y aquí dice, ¿de qué le aprovechaba todo eso que tenía? Si su alma estaba en tinieblas, si al morir su alma iba a ir al tormento. Y no porque fuera malo, sino porque estaba rechazando el único método de salvación que Dios ha provisto a la humanidad, a Jesucristo nuestro Señor. También observemos que dice acá esto de tome su cruz y sígame. ¿A qué se refería la Escritura cuando dice tome su cruz y sígame? Bueno, aquí nos enseña esto, de que, déjeme ver, las riquezas suelen generar una falta de independencia y orgullo, impidiendo al ser humano lo necesario para depender totalmente de Dios. ¿Por qué razón? Porque la confianza está en posesiones materiales y en lo que podemos hacer. La religión enseña que para tener la salvación hay que esforzarse mucho y nunca se está satisfecho, nunca llegan a un completo entendimiento de que son salvos, de que la salvación la tienen permanente. Nunca se está satisfecho. Le preguntaba un día de estos a una joven que yo sé y puedo observar que todo el tiempo pasa en la iglesia. Pero cuando le hice la pregunta del millón, ¿qué me dijo? Imagínense, participa en todos los eventos de su iglesia, va a todos los cultos. Pero cuando yo le dije, si murieras ahora, ¿para dónde iría? ¿Qué creen que me contestó? Para el infierno. Para el infierno. Entonces yo pregunté, ¿acaso no tiene seguridad de vida eterna? No. No, porque no he hecho lo suficiente para que Dios me dé la vida eterna. ¿Acaso habrá un límite? ¿Acaso habrá un estándar que podamos alcanzar con nuestras buenas obras? No lo hay. Por más que se esfuercen, no va. Entonces el Señor nos enseña en los versículos más adelante que la salvación solamente es provista por Dios por medio de su gracia. Vamos a ir avanzando. Entonces dijo, volviendo a nuestro texto principal, a lo que es Marcos capítulo 10. Estamos en
El 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que confían en su riqueza. Ya vimos que de qué le sirve al hombre ganarlo todo si pierde su alma. De nada serviría. Oh, agregó el Señor, ¿qué recompensa puede dar el hombre por su alma? ¿Qué puede ofrecer para que Dios pueda otorgarle la salvación? Nada. Luego dice el 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es correcto. Y esto no está diciendo que ser rico es pecado. No está diciendo que tener posesiones, dinero, cosas es pecado, sino que depositar su confianza en esas cosas no sirve de nada. Hay muchos ricos que tienen la facilidad de hacer donaciones, cosas que nosotros no podemos hacer. Nosotros estaríamos exentos de todo eso si Dios aceptara esas cosas. ¿Qué podríamos ofrecer nosotros? Si hay personas que con solo firmar un cheque pueden dar grandes cantidades a organizaciones que están al beneficio de niños con cáncer, a personas necesitadas, a ancianos en los asilos y muchas otras cosas. Para ellos es fácil dar un cheque y sentirse satisfecho, pero ¿es suficiente eso? No, al contrario. Pero ¿qué pasaría si lo hace un creyente que tiene la facilidad de hacer esas donaciones? ¿Qué obtendría? Tesoros en los cielos. Porque aunque la salvación es gratis por el sacrificio de Cristo, las recompensas, muchas de ellas van a ser por medio de nuestras acciones en la obra del Señor. Y luego dice, sigamos avanzando, 26. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? El estándar ya lo puso bien alto el Señor. ¿Quién puede ser salvo entonces? Si este joven que guardaba los mandamientos y tenía muchas posesiones no podía, ¿quién pues podrá ser salvo? Ahí es donde entra la maravillosa gracia de Dios. Recordemos que es ahí donde Dios nos enseña el plan de salvación por medio de Cristo. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué se necesita para ser salvo? Poner la fe y la confianza en la persona y obra de Jesucristo. Recordemos que la salvación está en Cristo. Cristo es el mayor regalo que Dios pudo hacerle a la humanidad. Que la misericordia de Dios se manifestó en la persona de Jesucristo. Que la gracia de Dios está en Cristo para la humanidad. Entonces, dice, para los hombres es imposible la salvación, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Fue Dios quien proveyó o quien ha provisto de un cordero que fue ofrecido en la cruz para pagar esa deuda de los pecados. Y a eso se le conoce como el Evangelio. El Evangelio, es lo que enseñamos acá, se centra en ¿quién? En la persona de Jesucristo, en su obra en la cruz, su muerte y en su resurrección como pago por los pecados de toda la humanidad. Luego dice el versículo 28,
Entonces Pedro comenzó a decir: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres e hijos, y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Aunque la vida eterna se cree que es para después de que muramos, después de la venida de Cristo y todo eso, la vida eterna es algo que tenemos hoy, ya, que se va a manifestar más adelante, pero es un regalo que incluye todo eso. Así que, hermanos, la reflexión de esta historia es de que por mucho que el ser humano pueda hacer, si no tiene a Cristo, no tiene nada. Por muchas posesiones o cosas que tengas, si no cambia su enfoque en la persona de Cristo, todo eso no le va a servir de nada. ¿Y qué tenemos que hacer en caso de que alguien acá no haya recibido la salvación? Poner la fe en Cristo Jesús y confiar en su obra, confiar que Él ha prometido a todos aquellos que hemos creído en Él vida eterna. Incluso Colosenses dice que tenemos herencia en los cielos. Juan 14:1, el Señor enseña que tenemos morada en los cielos esperándonos. Son promesas que Dios nos ha hecho a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Bien, hermanos, esta ha sido mi participación esta noche. Vamos a quedar con los testimonios, con el hermano encargado.